Buenas tardes. Le preguntaba ahí atrás si me caía, si me podía hacer la desmayada, me dijeron que no, así que no me queda otra que seguir. Bueno, mi nombre es María Noelia Trujillo, tengo 54 años, soy una mujer trans y soy una sobreviviente. Desde que tuve que salir a sobrevivir, a rebuscármela, me dediqué al trabajo sexual y a hacer shows en cabaret durante más de 30 años. Con eso comí, me vestí, alquilé, ahorré y con mucho sacrificio pude obtener mi techito. Hace 6 años aproximadamente se dio la posibilidad de entrar como administrativa en la Municipalidad de Santa Fe. Fue una puerta en lo laboral muy importante que se abrió no solo para mí, sino para quienes vienen atrás, y donde pude demostrarle a los demás, como a mí misma, que era tan capaz, tan inteligente, tan educada, tan ubicada y tan comprometida con el trabajo como cualquier persona. Milito también para la diversidad sexual, socialmente, no partidariamente, y exclusivamente para la comunidad trans, donde se está trabajando con capacitaciones laborales, becas de estudio y otras actividades para la inclusión laboral. Durante toda la vida, tanto el Estado como la sociedad nos excluyó. Por eso es que le estamos dando duro con el tema de inclusión. Pero le puedo asegurar que es muy difícil. Hay mucha resistencia y muchos prejuicios, pero igual la estamos peleando. También, como sabrán, me dicen Noli de chiquita o chiquito. Quizás muchos no lo entiendan. Todas aquellas personas que nacemos con un género diferente a nuestro sexo biológico somos personas trans. Es una denominación que se decidió adoptar para agrupar a todas aquellas personas que tenemos esa condición. Y por ahí, para quienes no conocen sobre el tema, no se confunden con las etiquetas de travesti, transexual, transgénero, intersexual, etc. Por ahí pienso, cuando escucho a gente que por ahí se imaginan que emergemos de una zona roja ya maquilladas y montadas como para ejercer el sexo. Lamento decirles que no es así, por lo menos en mi caso. Vengo de una familia donde un papá y una mamá, que fueron mi mamá y mi papá, heterosexuales, me buscaron con amor, pero desde que tengo uso de razón me sentí una nena, una niña trans, una adolescente trans, una joven trans y ahora una adulta trans. No fue fácil, era una época en donde no se hablaba de nada. Imagínense diciéndole a mis padres, hace 45 años o más, que me sentía mujer. Me hubiesen internado, me hubiesen puesto un chaleco de fuerza. Pero a pesar de todo, tuve una infancia feliz, con mucho amor y contención. Un nene amado, pero una niña infeliz. Cuando se es niño, todo se perdona. El flequillito, la finita, tu feminidad, que la atribuyen a cómo te educaron, a tus hermanas mayores, pero cuando pasas a la adolescencia todo cambia. A ella nadie te perdona nada. Te empiezan a alejar de los grupos, te empiezan a excluir, ya no hay club, ya no hay coro de la iglesia, ya no hay invitaciones de compañeritos y empezás a sentir la exclusión y la soledad. Durante un par de años solo me dediqué a ir a estudiar y volver a encerrarme en mi casa. Ese era mi mundo solamente. A los 15 años me mudo con mi familia de barrio y conozco a unos amigos de mi hermana. De una de mis hermanas, tenía 3, yo era la más chica. Eran gays. Oh, sorpresa y alegría, porque por fin podía compartir todo eso que tenía dentro y no lo había podido charlar con nadie. Todavía conservo un par de amigos de esa época.
Igualmente había algo que me diferenciaba de ellos. Ellos estaban felices con la imagen que les devolvía el espejo, yo no. Yo no estaba satisfecha. No era yo quien estaba frente al espejo, que la imagen que me devolvía el espejo. Ese mismo año tuve mi primera experiencia en una comisaría, con 16 añitos. Averiguación de antecedentes propio de esa época de dictadura. Me llevaron a una celita y ahí conocí a Marcela. Primero no me daba cuenta, después me di cuenta que era una mujer trans y me identifiqué inmediatamente con ella. Me invitó a su cumpleaños y a la semana ya estaba rodeada de mujeres y chicas trans y sentí que estaba en mi mundo. Al otro día nomás fui a la casa de una de ellas, me hicieron los agujeritos de las orejas con aguja e hilo, me delineé los ojos, me puse un vestidito y di mis primeros pasos. Para mí, existen tres opciones cuando naces con un género diferente. El género no se puede cambiar. Sí podés adaptar tu cuerpo al el género autopercibido, o sea, al género con el que naciste. La primera opción es la de no encontrar el camino y tomar una decisión trágica, cosa que ha ocurrido muchas veces. La segunda es mantenerlo en secreto y vivir una vida reprimida, la vida que los otros quieren. Y la tercera es la de la aceptación, es dar el paso y ser feliz. Sería imposible contar la cantidad de anécdotas y situaciones dolorosas y difíciles que pasaron después, por culpa de un código de faltas creado por personas que creían saber cuáles eran la moral y las buenas costumbres, y un plan sistemático de limpieza de las calles de quienes no pertenecían a esa moral y buenas costumbres. Obviamente, quienes estábamos primero en la lista éramos nosotras, las mujeres trans. Todo ese daño psicológico, esa violencia psicológica y física, fue armándome de una armadura que me iba protegiendo de todo lo que me iba sucediendo. Y de paso cuidando a esa niña interior que todavía tenía inocente de todo daño. Porque para poder seguir adelante teníamos que aprender a autocurarnos solas. Y de cada violación, de cada paliza, de cada discriminación, de cada burla, de cada golpe, en donde muchos juzgaban y muy poquitos acompañaban. Pero de todo eso aprendí y me sirvió para poder ponerme hoy en lugar de cualquier persona que pueda estar pasándolo. Esa armadura es la que tengo puesta hoy para estar frente a ustedes. No sé si saben que nuestra edad promedio es de 40 años. Desde organizaciones, asociaciones, parte del Estado y personas comprometidas, se está trabajando con la salud pública justamente para subir esa edad promedio. Porque éramos muy mal atendidas en los hospitales y solo volvíamos a morir. Hace unos días justamente contabilizábamos quienes habíamos superado los 50 años y no llegamos a los 10. Por eso es que nos llamamos sobrevivientes. Y a veces cuando me preguntan, ¿cómo te sentís? Yo le digo, bien, un poco cansada. Me dice, pero qué cansada, tenés 54 años, tenés todavía un montón de años por delante, sin saber que tenemos una edad cronológica mucho más alta que nuestra edad biológica, justamente por todas esas situaciones que pasamos. Una vez escuchaba, se me había puesto que quería hacer, no hace mucho tiempo, cuando cumplí los 50 y me miré al espejo y pensé que me había pasado un camión por encima, quería hacer boxeo, porque me habían dicho que era muy completo, que el entrenamiento era bueno, y le escuchaba a la locomotora Olivera
en una entrevista y le habían preguntado por qué los boxeadores se retiraban jóvenes. Y ella respondió que porque los golpes eran acumulativos. Y en ese momento me sentí muy identificada. Sentí que ya tenía demasiados golpes y que ya no estaba para dar pelea, solo para entrenar. Hay situaciones que no se olvidan. Entrar a negocios y que nadie te quiera atender, parar un colectivo y que no te hacerle señas y que no te pare, o que te pare y que te cierre las puertas, que te griten, que te empujen, te saquen empujando de un bar o a patadas de un boliche. Y la gente que estaba ahí y que miraba, solo miraba para otro lado para no meterse. En ese momento y hoy mismo es muy difícil hacer terapia. Si no tenés el dinero, es muy caro. Igualmente, fui 4 o 5 veces a una psicóloga y me decía, Noelia, pero usted, ¿cómo sabe lo que piensan las personas cuando la miran? Y ahí me di cuenta que tenía razón, yo no podía pensarlo, pero que existía esa mirada prejuiciosa, existía. También me dijo que la perfección no existía, que no busque la perfección. Así que llegado un momento me miré al espejo, me acepté con mis defectos, le acepté mis virtudes que no las reconocía y me saqué una mochila grande que no me dejaba avanzar. Una vez, una de las tantas peleas que gané fue gradual y progresiva. No la sentí. Era diferente a todo lo que había sucedido antes. Llegó un momento que no quería salir a la calle. Sentía miedo de la mirada de la gente. Un amigo me dijo, es una fobia social. Y yo me puse a pensar, y más que a la gente era la mirada. La mirada me dolía. Llegué a no salir de casa, a salir muy tarde, por la noche, cruzarme de veredas si había 2 personas charlando, irme 40 cuadras hasta un almacén que vendían las 24 horas cosas para poder comer, hasta que un día llegué al borde, al límite, tuve ese clic y dije, basta, no puedo seguir así, tengo que enfrentar esta fobia. Y salí un día a un negocio transpirando y con mi corazón a 1000, y después al otro día me fui a un kiosco y así sucesivamente hasta que fui poco a poco superándolo. Con el tiempo, un día iba caminando por el centro y por la misma vereda venía caminando un afrodescendiente. Lo miré porque era atractivo, además cero prejuicios, y cuando pasó al lado mío agachó la cabeza. Y ahí me di cuenta de que estaba pasando lo mismo que me había pasado a mí. Con mi mirada lo había herido. Y me volví a casa pensando de qué manera yo podía ayudar a otras personas con la mirada. ¿Qué era lo que a mí me había hecho bien cuando yo iba a esos lugares y me sentía segura y volvía? Y después de pensar mucho tiempo, me di cuenta que era mucho más fácil, mucho más simple de lo que imaginaba. En esos lugares donde iba, me sentía segura, me miraban con una sonrisa. Por eso desde ese momento lo ejercito todo el tiempo, sobre todo cuando me cruzo con gente que se le nota una diferencia, porque somos todos diferentes, pero antes que agache la cabeza le sonrío y noto que hay una sonrisa del otro lado también. Un amigo una vez me dice, no lo mires para que no se sienta incómoda, incómodo. Yo dije, ¿cómo lo voy a mirar? ¿Por qué no voy a mirar a una persona? Porque tengo una capacidad diferente, porque tenga unos kilos de más, porque sea de otro color, porque sea de otra orientación o haya nacido con un género diferente. No, miro. ¿Y cómo son las miradas que tenemos durante la vida, no? Porque hace 20 años pensaba cuando veía a alguien, qué bueno, qué linda la vida que tuvo, no tuvo que pasar por todas mis situaciones,
Nunca lo discriminaron, nunca lo golpearon, nunca lo violaron, no fue preso, tuvo el apoyo de su familia. Y sin embargo hoy, si me preguntan qué vida quisiera tener, te diría que la misma. Porque de todas esas situaciones que pasé, aprendí. Me ayudaron a crecer, a evolucionar y poder ayudar a los demás. Por eso, como dice la frase, la esperanza es lo último que se pierde. Yo tengo la esperanza desde aquel lado haya cada vez menos miradas prejuiciosas, estigmatizantes y dañinas, y que de esta orilla seamos más lo que caminemos mirándonos con una sonrisa, aceptando la felicidad del otro, sabiéndonos iguales y diferentes, y pensando que en la vida una de las pocas cosas que nos separa es la mirada. Gracias.